Esto es sexplatters.es. Miles de placeres, un solo clic. ¡Jugamos! Bienvenidos a The Debate. En España, el 92,4% de la población se apoya en la inercia de nuestra propia biología para sus relaciones íntimas. Tienen a su disposición un sistema anatómico que, desde un punto de vista evolutivo, funciona con una eficiencia asombrosa, ¿no? Totalmente. Un sistema de, digamos, fricción y recompensa que viene por defecto. Exacto. Sin embargo, cuando analizamos los datos sociológicos, demográficos y de mercado que manejamos en el equipo de Sex Players, nos encontramos con una minoría creciente que está decidiendo hackear su propio diseño. Eso es, hackear su propio diseño anatómico. Es decir, asumen barreras logísticas y riesgos físicos a cambio de una recompensa psicológica y sensorial distinta. Estamos ante una tensión clarísima entre dos enfoques de la sexualidad. Por un lado, el paradigma normativo, biológico y espontáneo, representado por el sexo vaginal, y por otro, un paradigma exploratorio, intencional y disruptivo, encarnado en el sexo anal. Es el debate fundamental. A ver, entre lo que venimos programados para hacer por pura inercia evolutiva y lo que elegimos hacer de manera consciente, para expandir nuestras fronteras. Es el salto cualitativo de la biología reproductiva a la psicología avanzada del placer. Pues exactamente de eso vamos a hablar hoy. Para enmarcar mi posición desde el primer momento, yo sostengo que el sexo vaginal constituye la base biológica y psicológica óptima de la sexualidad humana. ¿Por qué? Pues porque su naturalidad inherente, su seguridad anatómica y su espontaneidad facilitan una conexión íntima libre de fricciones logísticas. Ya. Y yo argumentaré que el sexo anal representa un nivel superior de evolución sexual consciente, una práctica que, precisamente por carecer de esa inercia biológica que mencionas, exige un nivel de comunicación, confianza y preparación técnica que trascienden por completo nuestro diseño básico. Bueno, empecemos examinando la normatividad estadística y la pura fisiología mecánica, porque los números y la biología cuentan una historia innegable. Las encuestas de prácticas sexuales en España revelan que ese 92,4% de los españoles que practica el sexo vaginal no lo hace por mera construcción cultural. Lo hacen porque es lo fácil. ¿No? Lo hacen porque es el lenguaje fundamental de nuestra especie. Fíjate en la edad media de inicio. Es temprana, ronda los 17 años, porque el cuerpo está literalmente diseñado para facilitar este proceso. Si analizamos el tejido vaginal, vemos que cuenta con un epitelio escamoso estratificado, sí. Eso es. En términos menos clínicos, es un tejido grueso diseñado para soportar fricción sin desgarrarse. Además, ante la excitación, se produce una vasocongestión que genera un trasudado natural, o sea, autolubricación fisiológica pura y dura. Claro, la máquina funcionando sola. Y esta eficiencia mecánica permite algo crucial a nivel psicológico, que es la sexualidad espontánea. Fomenta el vínculo emocional de forma inmediata porque no requiere interrumpir la pasión para leer un manual de instrucciones o, yo qué sé, preparar un protocolo clínico en la habitación. A ver, no acabo de ver claro ese punto, y te explico por qué. Que una práctica sea minoritaria o que requiera más esfuerzo no equivale en absoluto a que sea inferior. Es cierto, solo alrededor de un 24,5% de la población española practica el sexo anal, y la edad media de inicio se retrasa hasta los 19 años. 2 años de diferencia, sí. Pero fíjate en lo que significa ese retraso estadístico. No estamos ante un defecto o una anomalía, estamos ante una señal clara de maduración. Representa una progresión natural en la exploración corporal. Argumentas que la falta de autolubricación y la tensión natural de los esfínteres son barreras biológicas. Hombre, lo son, fisiológicamente hablando. Ya, pero yo te propongo darles la vuelta. No son defectos de diseño, son características funcionales que elevan la práctica. Precisamente porque el recto carece de esas glándulas lubricantes y porque el esfínter interno reacciona involuntariamente, el sexo anal exige una comunicación sexual avanzadísima. Pero exige una pausa, una interrupción. Requiere una planificación plenamente consciente y un consentimiento explícito, verbal y continuo. Esto eleva la complicidad de la pareja a un terreno donde ya no operamos en piloto automático reproductivo, sino desde una intencionalidad pura. Entiendo por qué haces esa lectura, pero permíteme plantearlo desde otro ángulo. Hablemos de esa dicotomía entre la espontaneidad y la intencionalidad, porque creo que ahí es donde tu argumento choca de frente con la realidad del comportamiento humano. ¿Adelante? Histórica y psicológicamente, la mejor sexualidad es la que fluye sin interrupciones cognitivas. Cuando tienes que detenerte a pensar en la logística, rompes la inmersión. Usando una analogía común en nuestros estudios, el sexo normativo es como una conexión Wi-Fi automática. Entras en la habitación y ya estás conectado.
Ya estamos con el wifi. Oye, es que esa inmediatez es vital, permite que la corteza prefrontal del cerebro, la parte lógica y analítica, se apague. Deja que la mente se centre exclusivamente en el placer sensorial y en el vínculo afectivo, y no en sacar los botes y preparar el protocolo. Lo siento, pero no te compro ese argumento. Creo que estás romantizando la inmediatez de una manera brutal. Asumes que el camino de menor resistencia siempre conduce a la mejor experiencia, y no es así. Piensa en lo que implica esa preparación meticulosa para el sexo anal. Mucho tiempo y logística. Sí, la higiene previa, la relajación consciente, la selección del lubricante adecuado, ya sea a base de agua o, por ejemplo, una fórmula de silicona de grado médico para mayor duración. Todo ese proceso no es una interrupción cognitiva, actúa como un ritual. Y a nivel psicológico, los rituales intensifican enormemente la anticipación. ¿Pero no crees que la anticipación a veces mata el momento? ¿Qué va? La espontaneidad automática que mencionas, ese wifi que se conecta solo, a menudo es precisamente lo que conduce a la monotonía clínica en parejas estables. Es predecible, sabes exactamente cómo empieza y cómo acaba. Sin embargo, la planificación, ese momento de sentarse y decir, oye, vamos a preparar nuestro cuerpo para esto juntos, rompe los límites de la rutina, transforma el sexo de un acto reflejo a una experiencia completamente inmersiva. Veo por qué piensas eso, pero permítame darte una perspectiva diferente. Si un sistema biológico ya es extraordinariamente eficiente, forzar una práctica que requiere tanta logística no es simplemente una imposición cultural. O sea, piénsalo desde los datos que manejamos. El 73,3% de los españoles admite abiertamente que Internet ha cambiado profundamente su sexualidad. Sí, los datos están ahí. Entonces, no estamos ante una presión impulsada por la pornografía moderna. Estamos viendo cómo se normaliza visualmente algo que, anatómicamente, requiere una preparación logística enorme. La gente intenta imitar en sus habitaciones lo que ve en una pantalla, ignorando que detrás de esa pantalla hay protocolos de preparación y cortes de cámara. ¿No es eso buscar complicaciones innecesarias? A ver, es un argumento muy recurrente culpar a la pornografía de cualquier desviación de la norma reproductiva. Y sí, es indudable que ese 73% reconoce la influencia de Internet. Pero ojo, porque eso también incluye el acceso sin precedentes a la educación sexual independiente. Bueno, educación sexual de aquella manera. Los practicantes es completamente real, no es una ilusión óptica. ¿Pero a nivel de terminaciones nerviosas? Anatómicamente, la estimulación de la próstata, el famoso punto P en los hombres, situado justo a través de la pared anterior del recto, o la estimulación indirecta de las ramificaciones internas del clítoris en las mujeres, ofrecen vías de placer radicalmente distintas. Hablamos de una intensidad mayor. Esa recompensa neurológica justifica plenamente el esfuerzo logístico. Y es precisamente esa logística la que nos lleva a un concepto fascinante, que es la paradoja del riesgo y la confianza extrema. ¿A qué te refieres exactamente con esa paradoja? Porque cuando cruzo la idea de confianza con la realidad anatómica del riesgo de lesiones, me cuesta ver el romanticismo de la situación, la verdad. Me refiero a que el riesgo inherente hace que la intimidad se dispare. Piensa en la vulnerabilidad extrema que esta práctica requiere. Como la mucosa anal es un epitelio columnar simple, mucho más frágil y menos elástico que el tejido vaginal que mencionabas antes, el riesgo de microdesgarros o dolor intenso si la preparación falla es muy real. Exacto, es un tejido que no está preparado. Por tanto, tienes que confiar ciegamente en que tu pareja va a leer tu lenguaje corporal al milímetro, que va a respetar tus límites absolutos, va a ir despacio y, sobre todo, va a detenerse al menor indicio de incomodidad. Esa necesidad imperiosa de cuidado mutuo teje una red de confianza psicológica que la simple inercia de la fricción normativa rara vez consigue igualar. Entregas el control total. Es una narrativa preciosa, de verdad. Pero los datos duros nos cuentan una historia completamente opuesta y sinceramente bastante alarmante. Hablas de un nivel superior de intimidad, de vulnerabilidad iluminada y de cuidado extremo. Pero si bajamos a la realidad de cómo se comportan los españoles frente a ese riesgo, el argumento se desmorona. ¿A qué datos te refieres? Revelan una falla crítica en tu planteamiento. Paradójicamente, el uso del preservativo es significativamente menor en el sexo anal que en el sexo vaginal en parejas heterosexuales. Es un dato estadístico sorprendente, sin duda. Pero, ¿cómo interpretas esa bajada en la protección dentro de la dinámica de pareja? Yo no creo que sea falta de cuidado. Pues yo lo interpreto como una falta de educación básica alarmante, no como un exceso de confianza íntima o una conexión espiritual superior. Sociológicamente, la población española asocia el uso del condón casi en exclusiva con la prevención de embarazos no deseados.
Ya, ¿y no con las infecciones? Exactamente, no con la prevención de infecciones de transmisión sexual. Como el sexo anal elimina de raíz el riesgo de embarazo, los usuarios simplemente suprimen la protección. Y aquí es donde la biología no perdona. Tenemos estudios clarísimos, como el desarrollado por la Universidad Miguel Hernández, que advierten sobre el riesgo real y creciente de displasias y cáncer anal asociado a la transmisión del virus del papiloma humano a través de estas prácticas. Claro, el OVPH es un factor de riesgo importantísimo. Como tú misma mencionabas, la mucosa anal es frágil. Esos microdesgarros imperceptibles son la vía de entrada perfecta para el virus. Por lo tanto, argumentar que esta práctica eleva el nivel de intimidad consciente cae por su propio peso cuando vemos que en la vida real los usuarios están ignorando los protocolos de salud más fundamentales. Estadísticamente hablando, no es confianza, es ignorancia sanitaria. Es un punto de vista contundente, pero yo le daría una lectura completamente distinta. A ver, los datos de la Revista Internacional de Andrología no invalidan el potencial de la práctica en sí misma. Lo que evidencian es una deficiencia estructural en la educación sexual de este país. Que la población use mal una herramienta no hace que la herramienta sea inherentemente perjudicial. Pero la realidad es que la usan mal. Porque el problema real es que la educación sexual se ha centrado durante décadas exclusivamente en el paradigma reproductivo. Nos enseñan cómo funciona el útero y cómo evitar un embarazo, y por ende, todo gira en torno al eje vaginal. Esa es exactamente la razón por la que vemos esa negligencia terrible con el VPH en otras prácticas. Si en los institutos educáramos sobre la microbiota intestinal o sobre la regla de oro de que jamás se debe alternar la penetración anal y vaginal sin cambiar el preservativo para evitar infecciones bacterianas cruzadas, el panorama sería otro. Sería un panorama ideal, claro. Con esa educación veríamos esa confianza psicológica profunda de la que yo hablo, acompañada de la seguridad clínica que tú exiges. Bueno, pero incluso asumiendo que lográramos esa utopía educativa donde todo el mundo conoce los riesgos y protocolos al dedillo, seguiríamos enfrentándonos a las barreras anatómicas ineludibles. Y aquí es donde quiero introducir una variable fundamental: cómo el mercado responde a estas limitaciones. Nuestros propios datos de mercado en Sex Players son increíblemente reveladores sobre cómo la gente elige realmente experimentar el placer. ¿Te refieres al uso de juguetes? Sí, sabemos que el 58,5% de los españoles ya usa productos eróticos. Y cuando analizamos el catálogo y los superventas, vemos que la inmensa mayoría de la innovación tecnológica se destina a perfeccionar la práctica normativa, no a sustituirla o a complicarla. Entiendo por dónde vas. ¿Te refieres al auge de los dispositivos de estimulación externa? AirPulse. Estos dispositivos utilizan ondas sónicas para estimular la red nerviosa profunda sin siquiera requerir contacto directo. Están diseñados con una ingeniería exquisita para complementar la eficiencia biológica que ya existe. Y funcionan maravillosamente bien, nadie lo niega. Permiten alcanzar orgasmos combinados de una intensidad brutal sin tener que abandonar la zona de confort anatómica. Refuerzan el paradigma biológico porque optimizan lo que nuestro cuerpo ya está naturalmente preparado para hacer. Eliminan por completo la necesidad de recurrir a prácticas logísticamente pesadas. Es un argumento muy sólido sobre la optimización de lo normativo. Es un argumento convincente, la verdad. Pero, ¿has considerado que precisamente nuestro catálogo de Sex Players demuestran la insaciable necesidad humana de exploración? Sí, por supuesto que los succionadores de aire son un éxito masivo de ventas, pero fíjate en la sofisticación de la ingeniería en el otro lado del catálogo. Bueno, el otro lado es más un nicho. Un nicho que mueve millones. Tenemos kits de dilatadores progresivos diseñados ergonómicamente, plugs fabricados en silicona médica de grado superior que retienen la temperatura corporal, lubricantes híbridos formulados específicamente con efectos relajantes musculares suaves. Todas estas tecnologías no nacen de la nada. Nacen para cubrir una carencia anatómica. Han sido desarrolladas explícitamente para sortear las barreras fisiológicas que tú llamas zonas de confort. El simple hecho de que la industria dedique tantos millones en investigación y desarrollo para hacer accesible y placentero el sexo anal prueba que el deseo humano tiene una motivación intrínseca para transgredir la anatomía básica. La mente humana no se conforma con lo que es simplemente fácil o natural. Busca lo novedoso, el reto, la intensidad. Admito sin reservas que el nivel de sofisticación en la ingeniería de esos productos demuestra un interés del mercado que no podemos obviar. Es fascinante ver cómo la tecnología avanza. Sin embargo, si lo analizamos fríamente, no podemos ignorar que todo ese arsenal tecnológico, los geles anales relajantes, los juguetes de doble densidad, existe precisamente para mitigar el dolor o la incomodidad de una práctica para la cual el cuerpo humano no proporciona soporte natural. Proveen las herramientas que la biología no nos dio, exacto.
Es decir, estamos creando soluciones tecnológicas complejísimas para resolver un problema biológico que nosotros mismos hemos decidido provocarnos artificialmente. Cuando observo que la inmensa mayoría de la población disfruta del paradigma normativo sin necesitar geles desensibilizantes o preparaciones previas de media hora, sigo viendo la supremacía de un diseño evolutivo que es simplemente más eficiente. La comodidad y la naturalidad hacen del sexo vaginal una base insustituible. Y yo mantengo que reducir algo tan complejo como la sexualidad humana a lo que es biológicamente insustituible o libre de fricción es ignorar gran parte de lo que nos hace humanos. Somos la única especie que separa completamente el sexo de la reproducción para convertirlo en un arte exploratorio. La intensidad y la novedad de sensaciones que exige el paradigma anal ofrecen recompensas psicológicas que la biología por sí sola sencillamente no puede alcanzar. Creo que, a pesar de nuestras divergencias fundamentales sobre qué paradigma representa realmente la cúspide de la sexualidad humana, podemos converger en un punto que resulta crucial. Ya sea que estemos defendiendo el confort de la fluidez biológica o el esfuerzo intencional por transgredir los límites anatómicos, la comunicación explícita y constante es innegociable. No hay tecnología que sustituya al hablar con tu pareja. Absolutamente de acuerdo en eso. La comunicación es la base, junto con la comprensión clínica de que la fricción innecesaria nunca es buena, independientemente de la práctica. La lubricación adecuada es el gran igualador, ya sea aprovechando el flujo natural y potenciándolo con un buen lubricante a base de agua, o asumiendo el uso obligatorio de geles de silicona de larga duración para prácticas exploratorias. Entender qué necesita tu cuerpo a nivel de fricción es un pilar universal para cualquier experiencia segura y sana. Totalmente cierto. Y creo que es fundamental reflexionar sobre todos estos temas, especialmente cuando miramos el contexto social actual. Las encuestas demográficas más recientes nos arrojan un dato brutal. Un 25% de los españoles no ha tenido relaciones sexuales compartidas en el último año. Es un dato altísimo. Y paralelamente, un 39,4% de la población afirma percibir la sexualidad cada vez más como una experiencia individual de autoconocimiento. Esto nos sugiere fuertemente que la exploración personal, el entender los propios límites, la anatomía y los deseos íntimos, es hoy más vital que nunca. Sin ninguna duda. Si algo nos demuestran estas cifras sociológicas y todo este debate, es que no existe un único camino correcto hacia el placer o la intimidad. Para todos aquellos oyentes que tras escucharnos se sientan intrigados por profundizar en las herramientas que hemos desgranado hoy, ya sea porque buscan maximizar el confort dentro del paradigma normativo con estimuladores sónicos de clítoris o porque quieran iniciar una exploración anal progresiva y segura utilizando lubricantes específicos, tienen a su disposición un catálogo inmenso, además de guías educativas muy completas en sexplayers.es. Todo está diseñado para ofrecer el asesoramiento necesario y poder explorar sin miedos ni tabúes. Al final, volviendo a la idea de los sistemas con los que empezábamos, quizás la sexualidad humana no tenga que ser exclusivamente encender la máquina y usar el software básico que viene preinstalado de fábrica, y quizás tampoco sea obligatorio forzar los componentes al máximo. La clave es conocer tus propias opciones. Exacto. La verdadera magia probablemente resida en entender de qué es capaz realmente tu propio cuerpo, educarte sobre sus límites y decidir qué nivel de intensidad buscas en cada etapa de tu vida. Dejamos que cada oyente decida por sí mismo, con los datos sobre la mesa, qué paradigma se ajusta mejor a su visión personal de la intimidad. Un debate apasionante sobre una máquina fascinante. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. ¡Hasta la próxima! Suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjanos un like y un comentario en este vídeo.